No es solo sentir maripositas en la panza, ni andar sobre las nubes como dos locos enamorados. Wow. Es tener los pies sobre la tierra y elegir amarnos toda la vida. Bienvenidos, esto es Charlas en el Balcón con Ricardo y Rosina, desde Uruguay. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Rosina, no estoy sola, estoy con mi esposo Ricardo. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes grabando un nuevo episodio, el número 17. Hemos vuelto, Richie. La verdad que sí, después de mucho tiempo hemos estado en el Caribe, viajando por varios... No, mentira. Volvimos. Hemos vuelto después de 2 años de ausencia. Disculpen los ruidos de las motos. Latinoamérica. Hashtag Latinoamérica. Disculpen los ruidos de fondo de perros, de vecinos gritando y de motos. En un futuro vamos a tener un cuarto aislado para poder grabar podcast. Si sos nuevo por aquí, bienvenido. Y para los que se suman nuevos y vienen haciendo maratones de charlas en el balcón, les viene bárbaro porque no van a notar la ausencia de esos 2 años sin grabar podcast. El episodio de hoy se titula 2021, el año de nuestra pesadilla. Fue una verdadera pesadilla y se lo pasamos a contar. ¿Qué les parece? Pero está atento con los oídos bien abiertos. Sí, bienvenidos a este Story Times. Y bueno, en el episodio de hoy, 2021, el año de nuestra pesadilla, este podcast comienza también como una pesadilla, porque ya lo habíamos grabado. Si lo vieron en nuestras historias, ya habíamos grabado este podcast, 1 hora 10 minutos hablando, y cuando procedía a editar, se me borró el podcast. Se me borró manipulando el archivo Audacity. La computadora me dijo no te queda espacio y yo dije no importa. Puse cortar y pegar en mi memoria externa y cuando quise abrirlo en mi memoria externa para comenzar a editarlo, el archivo ya no estaba. Pero no importa, estamos de vuelta. Muy bien, año 2021. ¿Recordás algo, Richie, de ese año? Fue el año de nuestra mudanza, que nos mudamos para afuera de la ciudad. Fue un cambio rotundo, muy lindo a lo primero, pero después se tornó en una verdadera pesadilla. Vamos a adentrarnos en ese 2021, Richie. ¿Qué te parece? Vamos a adentrarnos. Bueno, nosotros veníamos de vivir 4 años en un apartamento, vivíamos en el 3er piso. Entonces, claro, nuestro auto lo guardábamos en otro lado porque no teníamos ahí estacionamiento. Y era 4 años subiendo, bajando esos 3 pisos. Al principio, todo muy lindo de vivir ahí en ese apartamento. Fue nuestro primer lugar después de casarnos. Entonces tenemos los mejores recuerdos de haber vivido allí. Estábamos en el último piso, enfrente de nosotros ese apartamento estaba vacío, entonces teníamos como, llamarlo así, el final del palier, como se dice acá. Lo teníamos lleno de plantas, era nuestro rinconcito feliz y ahí fue donde nacieron también los podcasts y dijimos, ¿cómo le ponemos? Y bueno, le ponemos charlas en el balcón porque hacía como una especie de balcón que no era balcón, pero era en el último piso donde poníamos las sillas, contemplábamos el barrio a través de los grandes ventanales y ahí fue que nacieron los podcasts. Pero siempre soñábamos con una casa donde no tuviéramos que subir escaleras, que tuviera patio, donde pudiéramos tener perros. La verdad que se cumplió lo deseado. Nos mudamos para la casa con patio, con mucho verde, un área, era toda una esquina que eran como 850 metros de terreno, con árboles. Pensamos hacer proyectamos hacer una quinta para plantar verduras. Al principio fue hermoso. Todavía se podía disfrutar de la casa. Todo sucedió muy rápido.
empezó la ilusión de la búsqueda de la casa para que se hiciera realidad nuestros sueños. Ya habían pasado 4 años en el apartamento, entonces dijimos, comencemos con la búsqueda. Y habíamos visto una y todo era fuera de Montevideo, fuera de la capital. Queríamos un lugar alejado de la ciudad, más tranquilo. Tenemos a nuestro loro Luchito en el fondo que piensa que estamos comiendo y hace ese sonido. Y bueno, primero vimos una casa que dijimos, qué hermosa casa, queremos esta casa. También era en una esquina, preciosa, tenía patio. Coordinamos para visitar esa casa y una vez que estuvimos allí, entramos, miramos, no nos gustó para nada. Y entonces teníamos la otra opción, justo ese mismo día pudimos ver la otra casa y quedamos encantados, claro. Tips número 1, no ir a ver casas en verano. Las casas en verano todas lucen espectaculares, lindas, no se le ven los defectos a las casas cuando las ves en verano, en un día soleado, despejado. Y bueno, allí fue cuando conocimos, nos mostraron el lugar. Yo me acuerdo que estaba re emocionada filmando un video para pasarle ahí a mis conocidos, a algunos de mi familia. Y yo decía, esta casa tiene que ser nuestra, esta casa tiene que ser nuestra. Y estábamos súper emocionados y después fue todo el tema del papeleo, de encontrar garantía. Estábamos en esa vorágine del alquiler de la casa. Y cuando nos aprobaron la garantía de alquiler y lo que habíamos hablado en el podcast que se nos borró, que decíamos, Richie, que todo se nos iba dando, las puertas se nos iban abriendo, era como que en ningún momento había una red flag, o sea, una bandera roja de decir, no se mude, no se mude. Tengan mucho cuidado cuando las puertas se pueden abrir, porque si somos cristianos podemos decir, esto es de parte de Dios, se nos están abriendo las puertas y puede ser una pesadilla. Miren bien cada paso que van a dar, porque a veces parece que todo marcha sobre ruedas y no es tan así. Y no siempre cuando se te abren las puertas y todo va según el plan, quiere decir que vas por el camino correcto o que todo va a salir color de rosas. Eso lo aprendimos con el diario del lunes, como se dice, ¿no? A veces el cambio no es que sea de bendición, sino que puede ser una pesadilla. Y bueno, todo se iba dando, las puertas se iban abriendo y llegó el momento de mudarnos. Bueno, el tema de la mudanza, un caos, porque teníamos muchas cosas y ahí nos dimos cuenta que éramos unos acumuladores, que Richie dice, no somos acumuladores, sí, éramos unos acumuladores. Pero teníamos muchas cosas, teníamos madera, un montón de cosas, pero en su momento le vamos a contar que sí sirvió alguna de esas cosas. Y bueno, llegó el momento de la mudanza, nosotros felices. Una vez que nos instalamos, llegó el momento de disfrutar la casa, ¿no? Uno de los podcasts anteriores contamos de nuestra mudanza, que se llama Mudanza, torta fritas y murciélago. Y un murciélago. Ahí contamos un poquito, ahí estábamos, recién hacía poquito que nos habíamos mudado, haciendo tortas fritas y contando de la nueva aventura, de la nueva casa, que estábamos re contentos. Y bueno, el verano se iba acabando, el calorcito se iba yendo, pero a la semana, ¿no?, de habernos mudado, pudimos adoptar a Lobo y Gretel, 2 perros ya mayores, los adoptamos de un refugio. Y bueno, eso es algo de lo positivo que nos llevamos de habernos mudado a una casa con patio, el que gracias a eso adoptamos a Lobo y a Gretel. Sí, bueno, son los nuevos integrantes de la familia, a Gretel y Lobo, bueno, eran unos perros ya adultos y bueno, pasaron a formar parte de nuestra familia. Y los que les recomendamos, que realmente fuimos al refugio, visitamos, y hay montones de refugios, que adopten animales, no compren, adótenlos, porque hay animales que están encerrados con mucho tiempo y bueno, ellos merecen. A veces hay animales que ya son un poquito viejitos y merecen vivir
una calidad de vida mejor. Y bueno, pedían adopción doble. Si querías a uno te tenías que llevar al otro y dijimos qué mejor oportunidad para ellos dos que lo adoptemos nosotros, porque vaya a saber si más adelante van a tener esa posibilidad de que lo adopten a los dos. Es muy difícil muchas veces adoptar uno, me imagino adoptar dos. Entonces no lo pensamos ni dos veces y los adoptamos y aquí están todavía con nosotros, felices y contentos. Y después vamos a hacer un podcast contando sobre la historia de amor de Lobo y Gretel. Y bueno, tenemos también, ya teníamos otro integrante de la familia, que es nuestro lorito paraguayo, que se llama ¿Australiano? Sí, australiano, perdón, paraguayo no, australiano, que se llama Luchito, y bueno, es un pajarito muy peculiar, que cuando te levantás te dice buenos días. Es un muchacho, es un buen muchacho, la verdad que es un buen muchacho. Muy bien, y cerrando paréntesis de todo esto, el verano se iba yendo de a poquito y entraba el otoño, entraba el invierno y fue donde vimos realmente la verdadera cara de esa casa, que era una casa súper húmeda. Tenía una estufa a leña, nosotros también teníamos estufa eléctrica, pero no había manera de calentar esa casa. Nos quedó muy grande para nosotros, era una casa que tenía como living, comedor amplio, una cocina amplia, un pasillo tenebroso, un pasillo que daba para 3/4 y el baño. Era una casa enorme para nosotros, pero según nuestros cálculos, lo mismo que gastábamos en el apartamento, estábamos gastando alquilando esa casa. Los números nos daban bien, porque claro, cuanto más te alejas de la ciudad, van bajando un poquito los precios, no mucho, pero un poquito los precios, pero le calculamos todo mal nosotros, porque se nos iba también en el tema boletos, en el tema tiempo para ir a nuestros trabajos, en el tema de la nafta, del combustible del auto, ¿no? También se nos iba mucho. Pero bueno, tratamos de disfrutar en ese lugar lo mejor que pudimos. Teníamos un contrato de 2 años y tratábamos de disfrutar el verde, disfrutar de, yo con mis plantitas y disfrutar de nuestros perros. Tratábamos de disfrutar, ¿no? La casa. Y bueno, uno de esos días vinieron mis padres y mis sobrinos a casa a pasar el fin de semana. Para ellos era el fin de semana de campo, era como vamos al campo de Richie Rochi. A la estancia de Richie Rochi. Nos faltó tener ovejas y vacas. Y nos faltó tener chancho, vaca y ovejas. Sí. Eso la verdad que era una estancia, no era una casa, era una estancia porque era un patio muy grande. Sí. Yo me sentía súper afortunada por el patio que teníamos. La casa era preciosa, pero era muy húmeda, muy húmeda. Pero bueno, volviendo a que uno de esos fines de semana que mis padres casi siempre venían a pasar el día y eso, pero hubo un fin de semana que vinieron mis padres y mis sobrinos y mi madre se sentía un poco engripada, se sentía media mal y bueno, 2021, ¿qué pasó acá? Y se quedaron a dormir y todo, pero mi madre andaba con un estado gripal ya que se notaba que no estaba bien. Y después, al otro día, lunes, fue a hacerse el hisopado y todo eso, y le dio positivo de COVID. Lo que faltaba, que alguien tuviera COVID. Así que imagínense, en el protocolo, era si estuviste en contacto con un positivo, tenés que hacer una semana de cuarentena. Entonces, ahí nos tocó a todos hacer cuarentena. Y después de esa semana, fuimos a hisoparnos, y a Richie le dio positivo. No tenía ningún síntoma de ninguna clase, y bueno, cuando me dijeron que le dio positivo me empecé a sentir mal, me empezó a doler la cabeza, la verdad que empezó a doler el cuerpo, y bueno, y ahí empezó todo y tuve como 15 días, 10 días más o menos, 10, 15 días aislado, uno por un lado, otro por el otro, pero como estamos ahí, podemos salir para afuera, que no
no estamos en contacto con ningún vecino, podemos salir al solcito y bueno, más o menos por ahí enfermos con COVID, pero podíamos estar afuera. Capaz que si hubiésemos estado en el apartamento era podría ser una verdadera locura. Eso es algo positivo que rescatamos de habernos mudado al campo, casi campo, no era campo, pero alejados de la ciudad. Eso es lo positivo, que no estuvimos en el apartamento, porque siempre digo lo mismo, hubiera sido una locura, porque al final Richie estuvo como 10 días, más o menos, haciendo cuarentena, durmiendo en el sillón, pero después a mí también me terminó dando positivo. Pero cuestión que Richie estuvo como 3 semanas sin trabajar y yo estuve un mes sin trabajar. Imagínense, nuestras finanzas empezaron a tambalearse impresionantemente. Y bueno, mi padre también dio positivo, a él llegaron a llevárselo internado. Imagínense en todo el panorama, porque mis padres viviendo en la ciudad, en Montevideo, y nosotros fuera de Montevideo, cada uno haciendo la cuarentena por su lado. No estábamos juntos para no sé, llevarnos lo que se necesitara del supermercado, de la farmacia. Estábamos lejos. Pero bueno, cuando se llevaron a mi padre internado, que mi madre estaba ahí como, bueno, preocupada, uno dándole aliento, no, va a salir adelante, vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y gracias a Dios solo estuvo en sala, como se dice acá, no llegó a estar en CTI. Y bueno, lo estuvieron tratando por los temas respiratorios y todo eso, y gracias a Dios después le dieron de alta y está muy bien. Y bueno, gracias a Dios pudimos sobrevivir al COVID. Fueron semanas duras, y ahí fue donde aprendimos a vivir el día a día. No pensar mucho a futuro, sino, bueno, sobrevivimos un día más. Y al siguiente día, bueno, vamos, preocupémonos por el hoy. Y bueno, gracias a Dios en ese tiempo unos amigos viajaron unos cuantos kilómetros para llevarnos un surtido, porque en sí no podíamos salir, teníamos que cuidarnos. Algo teníamos en casa, pero ya imagínense, en estar un mes, ya las provisiones se iban acortando, y también nuestra economía iba tambaleándose. Pero gracias a Dios por esos amigos que llegaron y se hicieron tremendo viaje para llevarnos un surtido a casa. La verdad que fuimos muy bendecidos, nos sentimos muy amados. Y bueno, 2021 seguía corriendo, Rich. Sí. El calendario seguía corriendo, 2021. Bueno, después de pasar la pandemia, seguimos con nuestra rutina. Bueno, ya se venía el invierno. Y bueno, estaba haciendo mucho frío. Y bueno, había que prender la estufa. Fuimos comprando leña. La verdad que era un presupuesto todos los días comprar leña. Y bueno, la verdad que la casa se empezó había días que empezaba a brotar agua de abajo, de la humedad. Empezaba a brotar la humedad por las paredes. Y bueno, todo se iba entornando medio trágico, medio pesadilla. Había que cada semana pasarle un trapo a las paredes, porque la humedad era muy terrible. Y bueno, y todas las maderas que habíamos llevado terminó en el fuego, porque la verdad que quemamos lo que no teníamos. La verdad que era el frío, pero muy impresionante. Nunca había pasado tanto frío como en ese lugar. La verdad que ya no teníamos más leña, más para quemar, porque ya la verdad que era impresionante el frío que hacía en ese lugar. Era un presupuesto importante de leña, ¿no? Y me hace acordar a la película El día después de mañana,
cuando el frío y el congelamiento va avanzando, todo se va quedando congelado en el camino y todos corren para que la estufa no se apague, y todos tirando cosas, tirando libros, hasta que uno corre y cierra la puerta y se ve el pestillo quedándose congelado. Bueno, algo así estábamos nosotros en nuestra casa, corriendo, quemando cosas para que no se nos congelara nuestros pensamientos. Y a Luchito, que le decimos nosotros Luchito bebé, nuestro lorito australiano, obviamente dormía pegado a la estufa leña, pegadito ahí todas las noches. Y después, bueno, la estufa durante la noche, en la madrugada ya se iba apagando, pero Luchito ahí bien, bien al ladito de la estufa. Y bueno, también Richie, él les va a contar, ¿no? Pasó por un proceso de cansancio, de algunas cuestiones en el trabajo que lo llevaron a tomar la decisión de decir, bueno, a fin de mes renuncio. Era tipo julio y Richie dijo, a fin de mes renuncio, no voy a continuar trabajando. Y bueno, él tenía muchas ilusiones, mucha esperanza, y él estaba convencido de que enseguida iba a encontrar trabajo, y si no era así, algo iba a salir por su cuenta. Tenía muchas ideas de emprendimiento, vender flores, vender tierra, había ido a un vivero a surtirse con cosas, y qué mejor que nuestra casa para poner toda una exhibición de flores, tierra para vender. Y después, bueno, como que no resultó mucho, y teníamos un montón de cosas nuestras, y sacó todo de ahí, puso una mesa, puso cosas nuestras ahí que teníamos, que no usábamos, o que habíamos conseguido, un montón de cosas, bueno, a la venta. Y teníamos patio para rato, para justo estábamos en una esquina, así que la gente pasaba y veía que Richie tenía un gran puesto, que tenía todo a la venta. Y bueno, cuando eso no caminaba mucho, Richie, te ponías un puesto de empanadas, empanadas y tortas fritas, de tortas fritas, hasta de mermelada. Mermeladas también. Y aunque era un lindo punto visual en donde estábamos, no era un punto tan ajetreado de gente, no pasaba mucha gente, entonces no se vendía tanto como uno quería. Y ahí Richie, bueno, empezó a descubrir el tema de las ferias, ¿no? El ir a las ferias del barrio. Pero después se fue agravando el tema, y bueno, teníamos que pagar el siguiente mes de alquiler. Y bueno, unos amigos que tenemos en Chile, que realmente no nos conocemos en persona, pero sí por vía Zoom, ellos nos mandaron un dinero que, bueno, fue muy bendecido ese dinero, que fue para pagar ese mes de alquiler. Nosotros no le dijimos el monto, sino vino ese dinero que era justo para pagar ese mes. Y bueno, el mes siguiente también sucedió lo mismo. Otras personas nos mandaron otro dinero. Al mes siguiente creo que fueron como 4 meses, ¿no? Como, sí, más o menos, 3 meses, más o como menos. 3 meses o 4 meses fue que gente nos mandaban dinero para... Que nuestros amigos ahí nos bendijeron con ofrendas. La verdad que fue un regalo que cayó de arriba del cielo, que nos ayudó en ese momento puntual, como un empujoncito. La verdad que fuimos muy bendecidos por nuestros amigos, las personas que nos conocían, otras que no nos conocen en persona, por algunos familiares. La verdad que fuimos muy bendecidos, pero el tiempo corría, y esa ayuda era para ese momento puntual. Y nosotros ya sabíamos que no íbamos a poder hacer frente a 2 años de alquiler en la situación en la que nos encontrábamos, de nuestra economía, que ya no teníamos un sueldo fijo, seguro. Bueno, estaba solo mi sueldo fijo, pero no daba para absolutamente nada.
y uno repartía currículum, repartía y nunca llamaban, nunca salía un trabajo, uno golpeaba puertas, no, nada, el desierto total de uno, bueno, con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de que salga otra cosa, muchas ganas de poder independizarse también, y no, nada. Y los meses pasaban y Richie, tenemos que dar de baja el alquiler. Richie, tenemos que dar de baja el alquiler. Y bueno, llegó un momento que sí que le dimos de baja el alquiler porque sentí en el corazón que ya era el tiempo de movernos. Hay momentos que tenés que disfrutarlos y hay tiempos para tu vida, para que aprendas, para moverte, para muchas cosas. Muchas veces a veces puede ser un desierto, que justo uno dice, justo otra vez a mí me puede tocar, siempre a mí me pasan estas cosas. Acordate, cuando vos plantás una semilla, no nace enseguida, sino a su tiempo, y a su tiempo da fruto. Así que no te apresures, mira bien cuando se te abren las puertas. Puede ser el año de tu pesadilla o el año de tu proceso. Comenzó la otra parte engorrosa de dar de baja el alquiler y que el dueño no le costaba un poquito darnos de baja el alquiler. Claro, íbamos por los 6 meses ya y era un contrato de 2 años y yo creo que no nos creía que estábamos mal económicamente. Nosotros le decíamos, creo que vamos a tener que dar de baja el alquiler porque Ricardo se quedó sin trabajo, no nos dan las cuentas, entonces preferimos que se lo alquiles a otra persona porque no vamos a poder seguir pagándolo. Y él decía, no, mirá que no se puede dar de baja, no sé qué. Y nosotros teníamos que ir y averiguar ahí en la garantía de alquiler. Y ahí nos decían, no, sí se puede, si el dueño está de acuerdo. Entonces otra vez volver y hablar con el dueño y decirle, no, ahí en lo de la garantía de alquiler nos dijeron que si tú estás de acuerdo se puede dar de baja en cualquier momento. Y ahí es como que también empezó la lloradera de él diciendo, ay no, pero esto, pero lo otro, voy a tener que cobrarle 2 meses de multa porque no sé cuándo voy a poder volver a alquilar esa casa, etcétera, etcétera. Y yo por dentro, 2 meses de multa, no tengo ni un peso y tenemos que pagar 2 meses de multa. Yo decía, no, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Pero dentro de todo la sacamos barata. Tuvimos que aceptar ese trato para que él nos diera de baja y no tener ningún problema legal, ninguna deuda, nada. Tuvimos que aceptar ese trato, ¿cómo se dice? Tuvimos que aceptar esas condiciones para poder cancelarlo. Y ahora el próximo paso era conseguir esos 2 meses para pagar esas como 2 meses de multa. Y fuimos a todos los lugares. ¿Vieron cuando uno mira propaganda? Te sale estás mirando un lindo video en YouTube y te sale propaganda, préstamos ya, préstamos ahora. Bueno, recorrimos todas esas casas financieras y ninguna quería darnos un préstamo. No estaban dadas nuestras condiciones como para que nos den un préstamo. Y yo decía, si estuvieran dadas las condiciones no estaría acá pidiendo un préstamo, como que hello. Bueno, era todo como cada día de nuestras vidas del 2021 era un reto y un desafío de cómo sobreviviremos. Era como estar en un reality de supervivencia, ¿viste? Y bueno, y al final lo que menos nos imaginábamos es que el mismo lugar que nos dio el crédito de alquiler fue ese lugar el que nos ayudó y nos facilitó el préstamo. Fue una locura, nunca me lo hubiera imaginado. Pero esa sucursal de ahí, de ese lugar donde estábamos nosotros, la gente de esa sucursal fue muy buena. Yo no sé si pasa porque era una sucursal del interior de Uruguay. Ya si hubiera sido la sucursal de la capital, no nos hubieran dado mucho corte, hubieran dicho manéjense. Pero esta gente les puso onda y nos reayudaron. Ellos, te das cuenta que llamaban a la central y hablaban por nosotros y decían, bueno, pero démosle un préstamo, démosle, etcétera, etcétera. Te dabas cuenta que le pusieron onda y se preocuparon por nosotros.
Y ahí fue que pudimos conseguir ese dinero para pagar los 2 meses de multa y dar de baja el bendito alquiler. Luego de 7 meses viviendo ahí en ese lugar. Pero paréntesis, cuando llegó el invierno yo todas las noches soñaba con que se cumplieran los 2 años de contrato. Yo soñaba con que llegara ese día que pudiéramos decir, cumplimos con el contrato, nos mudamos para otro lado. El invierno fue tan duro, tan duro. Estábamos primero en el cuarto más grande, ni bien nos mudamos, que pasó lo de la historia del murciélago. Después hacía tanto frío que dijimos, pasémonos al cuarto mediano. Nos pasamos para ahí. No había manera de calentar el cuarto mediano y dijimos, pasémonos al cuarto chiquito. Nos pasamos al cuarto chiquito. Estando en el cuarto chiquito acostado, nos empezó a caer gotas en la cabeza. Era como que el techo transpiraba y nos caían gotas en la cabeza. Espectacular. Increíble. Y bueno, continuando con la historia, conseguimos que el tema de la baja del alquiler, pero en ese interín, al mismo tiempo que estábamos con el tema de hablar con el dueño, conseguir el dinero para la multa, estábamos con que Richie, ¿a dónde nos vamos? Y bueno, ¿qué hacemos? El tema era la opción bajo el puente. Era no hay opción B. O sea, no había opción B, no había alternativa, no había nada. Era ¿a quién vamos a molestar diciéndole, hola, ¿me recibís en tu casa? Era una situación espantosa que no se la deseo a nadie, el saber que terminás en la calle. Literalmente terminás en la calle, no hay forma de qué manera puedes alquilar otro lugar. Y aparte de eso, bueno, fue, pudimos conseguir ese dinero para pagar esos 2 meses, pero también había que conseguir el dinero para mudarnos, o sea, para ir pagar un camión para que sacaran nuestras cosas. Y bueno, y ese era otro paso, otro desafío. Ahí fue que se me abrieron los ojos y dije, ¿por qué no enseñan esto en las escuelas? De que uno no puede tener solo un ingreso en la familia, un ingreso económico, que solo con un trabajo mío, un trabajo de mi esposo, con eso vivimos, porque si falla ese trabajo, ¿qué haces? Si tu estilo de vida depende de solo ese trabajo tuyo, le pasa algo a ese trabajo tuyo, ¿qué haces? ¿No? Y me molestaba mucho, la verdad que me ponía furiosa pensar y que eso no me enseñaron en la escuela, no me lo enseñaron en el liceo, no me enseñaron cuando hice algún que otro año en la facultad, no me enseñaron eso de tener varias fuentes de ingreso. No pongas los huevos en una sola canasta, porque después viene una pandemia y ¿qué pasa si no podés salir a trabajar? Y ahí fue cuando se me abrieron los ojos, pero se me abrieron los ojos cuando ya el agua nos había tapado. Bueno, muchas frustraciones. No todo es pesadilla. Al final del camino puede haber una puerta que se puede abrir. Y al final del camino decíamos, Richie, ¿a quién vamos a molestar para decir, hola, ¿nos reciben en su casa? Era algo que me estallaba la cabeza, me explotaba la cabeza y yo decía, ay, ¿a quién vamos a poner en ese compromiso? Era como que no había manera, no nos daban las cuentas, no. Si haces una lista de conocidos y de amigos, ¿quién va a salir sorteado para que le digamos, hola, ¿me recibís en tu casa? ¿A quién le decís? Imagínense en esa situación. Imagínense por un segundo que les pase a ustedes, que van a quedar en la calle ya cuando termine el mes, ya no tienen casa donde vivir. ¿A quién recurren? Sí, a veces pasa que, como a mí me pasó, que no sabía ni a dónde estaba el norte. No sé si a ustedes les ha pasado que no encontraban el centro del asunto, que no tenían orientación,
a mí me ha pasado eso de no encontrar el norte y bueno, no sabe qué hacer, pero Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las situaciones que a veces a nosotros nos parece que tuviéramos oscuro, que no encontráramos más salida, que no encontramos el norte, pero todo es a su tiempo y momentos. Les animamos que cuando estén por esos procesos, les animamos que busquen, golpeen, porque hay una salida, hay una puerta abierta al final del camino. Y bueno, este podcast también es para levantarles un monumento a las personas que nos recibieron en su casa. Rich, un aplauso para... Y la verdad que sí, un monumento a esas personas que nos recibieron y a esas personas también a esos amigos que nos han ayudado. La verdad que nos ponemos de pie. Aplaudí, Luchito. Y aplaudimos. La verdad que fueron momentos muy lindos, por eso digo, hay momentos que hay que disfrutarlos y bueno, esos momentos fueron esos amigos. Bueno, así que un día yo levanté el teléfono y dije, a ver, ¿a quién llamo? Ti, 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 ti. Tu, tu, tu. Hola. ¿Del otro lado era? ¿Quién era? Hola. Y yo, hola. Mamá, ¿eres tú? Hija. ¿Qué haces, hija? Oh, mamá. Qué linda te ves hoy. ¿Estás más flaca, mamá? ¿Estás haciendo dieta? ¡Está funcionando! ¡Qué bien se ven los dos! Tú y papá lucen radiantes. Hija, ¿qué me vas a pedir? Hija, ¿qué me vas a pedir? A ver, ¿cómo es que habla mi madre? Mi madre habla como que si... ¿Ustedes vieron la película de Truman Show? Que en un momento el protagonista le dice, ¿con quién hablas? ¿Con quién estás hablando? Porque la mujer vendía la navaja que era multiuso. Bueno, así es mi madre, siempre está hablando y uno le dice, ¿con quién hablas? Sí, le dijo, hola negrita, ¿cómo estás? ¿Qué precisas? ¿Qué estás necesitando, negrita? Hola negrita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué estás precisando? Y bueno, le preguntamos si no tenían un cuartito ahí para prestarnos provisoriamente, que eso provisoriamente, ustedes saben cómo son los hijos, se aprovechan y tuvimos unos cuantos meses ahí, gracias a mis padres, otro aplauso. Así que volví a mi cuarto de soltera. Mi cuarto de soltera ya no tenía paredes, chicos, porque cuando yo me fui de lo de mis padres, ellos tiraron las paredes para que yo no volviera. Ustedes se dan cuenta de la situación extrema, pero es como que se fue dando la situación. Bueno, tiremos esta pared para que quede más amplio. Mi cuarto ya no era cuarto, ya era parte del living comedor y de la cocina. Ya no existía ese cuarto. Pero bueno, ellos nos prestaron ese rinconcito para que estuviéramos nosotros ahí hasta que nuestra situación se solucionara. Y con el ropero hacía de pared de un lado y con las cortinas hacía como de pared del otro. Dios bendiga a las familias latinas. Y bueno, lo bueno que estuvimos ahí, creo que llegamos un sábado, que ya estamos instalados en ese lugar y bueno, ese mismo sábado yo no, estaba sin trabajo y bueno, me salió un trabajito por trabajo o suplencia y bueno, el domingo llegamos un sábado y el domingo empecé a trabajar, a hacer esa suplencia de estar ya una semana viviendo ahí con los papás de Rosina, un hombre que vive abajo de la casa de ellos. Ya era un señor mayor, ya se había caído unas cuantas veces y bueno, el hijo salió encuentro de nosotros, de mi suegro y de mí,
y nos quería ofrecer la casa, y si quieren comprar la casa, y bueno, nosotros sin un peso en el bolsillo, sin saber dónde sacar, bueno, le dijimos que sí, que queríamos comprársela. Gracias a Dios, hoy por hoy tenemos en varias cuotas, claro, por supuesto, y gracias a Dios tenemos esa casita de pasar por un proceso de una pesadilla a como yo les contaba, a estar bendecido con un trabajo y bueno, y tener nuestra propia casa. Así que sí, como decía Rich, imagínense, a una semana de habernos mudado a la casa de mis padres, el señor mayor que vivió como 40 años en la vivienda de abajo de lo de mis padres, y bueno, los hijos determinaron de que él se fuera a vivir con uno de ellos al interior para vivir mejor, para vivir acompañado, vivir en el campo. Y entonces uno de los hijos le ofreció la casa a mi padre porque el hombre conocía a mi padre, entonces le dijo, ¿quieren comprar esta casa? Y nosotros también, por lo que hemos aprendido trabajando en misiones de caminar por fe y soñar a lo grande y no limitarnos, volvimos a soñar, volvimos a creer una vez más después de haber pasado por todo lo que pasamos. Ya era octubre del 2021 y cuando nos ofrecieron la casa, primero lo pensamos un ratito, lo hablamos ahí junto con mis padres y todo, y sabíamos que íbamos a necesitar también la ayuda de ellos. Ellos nos ayudaron también económicamente y tomamos ese desafío de comprar esa casita, y el hombre nos dio facilidad de pago y bueno, dimos como un salto de fe, y cuando quisimos acordar ya estábamos guardando el auto en nuestra casa, aunque todavía no era nuestra. El hombre nos dio la llave para que pudiéramos acceder al patio y guardar el auto. Increíble, de un momento a otro nuestra historia cambió, Richie. Y también otro aplauso a mis padres que nos ayudaron a comprar la casa. Un aplauso. Luchito, aplaudí. Y bueno, después que terminamos de pagar la casa, comenzó los meses para devolverle la plata a mis padres. Quiero un audio a mi padre que deje constancia que le devolví la plata. Quiero un audio, necesito un audio. Y bueno, como te decía, si nos hubieran dicho unos meses atrás que íbamos a terminar comprando una casa, no lo hubiéramos creído. Hubiéramos dicho, ¿qué? No. Increíble. Terminar el año 2021 entregando cuotas, ya las primeras cuotas de lo que iba a ser nuestra vivienda, Rich. Así que el año 2021, el año de nuestra pesadilla, se transformó en el año de nuestro aprendizaje, de nuestro proceso. De bendición también, porque digo, es una bendición, digo, de estar, de no tener nada a tener algo, donde dormir, poner techo sobre nuestra cabeza, ¿no? Así que bueno, la pesadilla puede ser una bendición, o puede ser un aprendizaje, o puede ser muchas cosas. Y algo lindo es que el patio de atrás que estaba en esa vivienda, el patio de atrás le correspondía a mis padres. Y años atrás Richie plantó una palmera en ese patio, ¿no? Y ahora cuando compramos la vivienda, mis padres nos regalaron ese patiecito. Ya esa palmera ya mide como, ¿cuánto mide, Richie? Debe medir como 5 metros. ¿5? 5 o 6. Ya mide como 5 o 6 metros según los cálculos de Richie, pero ya sobrepasó de altura casi la casa de mis padres. Y así que fue como que Richie, sin darse cuenta, como que pisó terreno, y sin darse cuenta como que ya dijo, este patio va a ser mío. Y después pudimos cambiar la ventana, que era del vecino, y pusimos una puerta corrediza para acceder a nuestro patio soñado con la palmera. Increíble, ¿quién lo iba a decir? Si te ha gustado este podcast, bueno, manito arriba, chau, nos vemos en la próxima. Recuerda que estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube como Ricardo y Rosina. También en todas las plataformas de podcast, en
en Spotify, Google Podcast, buscanos Ricardo y Rosina, charlas en el balcón. Hasta la próxima. Chau, chau. ¡Chau!